Porque sí, es muy fácil criticar un híbrido ligero diciendo que es un híbrido de mentiras. Pero yo no sé de qué se quejan si al final del día es un recurso que a la fecha nos ayuda a evitar algo tan arbitrario y que ha durado más tiempo de lo que debería, como es una medida restrictiva como el pico y placa. Que básicamente es como si aquí fuera un crimen que alguien progresara y pudiera comprarse un vehículo para que le pusieran todas las trabas y todas las arandelas. Pero bueno, eso es un tema aparte. It's like a family tree, part of you and part of me. Algo muy importante en un crossover como este es la versatilidad. Y eso increíblemente no todas las marcas lo tienen claro, porque así cada una tenga su identidad y se valora muchísimo que algunas marcas se enfoquen mucho en mantener precisamente eso que los distingue de las demás. También es un producto, pues un producto de estos está enfocado al volumen, está enfocado a apuntar a la mayor cantidad de gente posible, por más de que cada marca tenga su propia identidad. Y eso es algo que me ha parecido fantástico en el Arcana. Si lo comparamos, por ejemplo, a productos que, si bien son de una marca, se sienten como cualquier otra, ya sea en su aspecto o en lo más importante, en su manejo. Y aquí lo más valioso es que, uno, utilizamos una plataforma, O más bien utilizan, pues porque yo no tengo nada que ver con el desarrollo de eso, utilizan una plataforma que está plenamente actualizada y plenamente al día en el mercado europeo. Es un SUV, o más bien un crossover entre subcompacto y compacto, entre dos segmentos. Y eso sí, utiliza la plataforma de un subcompacto, considerablemente más corto, que es el actual Clio, o al menos el actual Clio a la fecha. Y eso le ayuda mucho a una sensación de agilidad que agrada, teniendo en cuenta otras propuestas en este nicho, un nicho que ya está bastante grande. Por cierto, se siente esa precisión europea, por más de que esto no sea hecho directamente en Europa, pero sí para su mercado, se siente esa precisión, por más de que la calibración de algunos mandos no sea la más idónea de cara a los que buscamos cierta conducción un poquito más emocional. La dirección puede que en cualquiera de los modos de manejo se sienta un poco sobreasistida, que el freno precisamente también se sienta muy sensible. Sin embargo, el chasis está muy bien conseguido. Me gusta muchísimo ese ajuste de la suspensión, en donde sí, hay un toque rígido, que incluso me recuerda vagamente al Peugeot 2008 o un poco al 3008. Sin embargo, con algo más de amortiguación de esos pequeños movimientos verticales de las llantas y un poco más de silencio de la suspensión en su forma de trabajar. Bien por ahí, porque uno es muy ágil cuando entramos en curvas algo más cerradas, algo más complicadas, a un ritmo más interesante, y dos, en un entorno como una autopista no la sentimos excesivamente delicada. Entonces, para las carreteras de un país como este, que son tan variables, pero más tirando un poco a las carreteras lentas con muchas curvas, lo hace bien. Lo hace también al punto de que la electrónica, de hecho, me capa un poco el chasis. ¿Por qué? Porque en exigencias mayores, por ejemplo en una maniobra de emergencia, yo siento que las llantas, que la suspensión está calibrada al punto de que puede soportar más esa exigencia, más un movimiento brusco. Pero llega la electrónica, se asusta y me frena todo el conjunto, y eso ya es muy común en estas pequeñas camionetas modernas prácticamente de cualquier procedencia. Hay muy pocas excepciones en ese sentido. Por ende, tenemos una mezcla de precisión, de estabilidad
de versatilidad, porque está la altura adicional que tanto se valora en este tipo de vehículos. Pero no por eso sacrificamos el refinamiento mínimo que uno podría esperar ya por este rango de precio, mal contados a la fecha unos $30.000, para no hablar en nuestros depreciados millones de pesos, porque si ven esto dentro de 3 años, pues quién sabe cuánto van a valer. Entonces, realmente en esa parte dinámica creo que el Arcana tiene un equilibrio ejemplar, un equilibrio que incluso se impone con la ya muy común Mazda CX-30, que puede ser más refinada en algunos apartados, pero en donde pierde claramente está en el aspecto del motor y de la caja. Una CX-30 con el sistema de hibridación ligera, como tiene esta Arcana también un sistema de hibridación ligera, pierde claramente en aceleración, pero no necesariamente en consumo. Aquí es un motor turbo y una caja de doble embrague, que por cierto está muy bien conseguida. Se nota esa evolución de los europeos con las cajas de doble embrague, porque aquí ya no notamos, al menos en la gran mayoría de situaciones en las que la hemos manejado en 2 tandas, no hemos notado tosquedades, ni esos pequeños brincos a bajas velocidades, ni atrasos al arrancar en pendiente. El motor turbo es lineal, no voy a decir que contundente, pero es lineal. Entrega un buen rango, en un buen rango, ese torque necesario, que aquí es de 260 newtons, para efectuar un adelantamiento seguro en nuestras carreteras, muchas veces de un carril por sentido, y sin mayores vibraciones. ¿Sí? Si acaso en muy altas revoluciones puede ser algo tosco, pero nada crítico. Entonces, no va a ser el más refinado, pero está en un buen nivel. Todo el equilibrio general deja una gran impresión. Si acaso los frenos pueden pecar un poco de convencionales, pero siguen estando en un excelente nivel por distancias, no necesariamente por fatiga, pero esa fatiga aparecerá en un abuso que prácticamente nunca va a tener un vehículo de estos, al menos de que alguien esté bajando por una carretera de montaña sin tener idea de lo que está haciendo. Pero ese abuso ya es algo que se le puede endilgar al conductor incompetente y no al vehículo como tal, que per se está muy bien capacitado. Así que al final del día termina destacando toda esa parte de chasis, pero en la hibridación ligera, que me agrada muchísimo con respecto a otros híbridos ligeros que he manejado pues, recientemente, tal vez en los últimos 5 años, y es la suavidad con la que se apaga el motor de combustión y se vuelve a encender en movimiento. Porque no es que vaya en modo eléctrico, él rueda por inercia como lo está haciendo en este momento, pero si vuelvo a acelerar, en primer lugar, no sentí cuando se apagó, no sentí ninguna pequeña sacudida ni ningún movimiento del vehículo cuando se apagó, pero cuando lo volví a prender tampoco volví a sentirlo. Hay automóviles o crossovers mucho más costosos en donde ese start-stop en movimiento propio de un híbrido ligero no está tan bien calibrado y tan bien refinado. Ahí se nota muy buen desarrollo. Aquí, por ejemplo, otra vez estoy rodando por inercia a un poco más de 50 km por hora, vuelvo a tocar el acelerador y vuelve a encenderse el motor sin que yo lo perciba. Si no es porque yo estoy mirando el tacómetro, yo no me doy cuenta, y esa es la clave de la hibridación ligera. Obviamente es importante aclarar, aunque no es que haga falta tampoco, que no va a haber una diferencia tan dramática en consumo en un híbrido ligero con respecto a un híbrido convencional. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja más clara con respecto a los híbridos convencionales que pueden tener un precio similar? El desempeño. Si hablamos del más obvio, que es por ejemplo un Corolla Cross, esto va a ser mucho más holgado a la hora de desenvolverse en una carretera en donde necesitemos hacer un sobrepaso. Un Corolla Cross en términos absolutos es un vehículo más lento, más torpe y que no tiene el mismo nivel de seguridad activa, por ejemplo, a la hora de esquivar un objeto o a la hora de frenar de una forma más fuerte. Entonces, en ese sentido, unas por otras. Puede que el Arcana en condiciones normales, en condiciones mixtas, como lo hacemos en nuestras pruebas, no de esos 70 kilómetros por galón, pero
A cambio, me entrega otras virtudes que también terminan siendo muy valiosas, y eso también hace que sea una propuesta válida, porque sí, es muy fácil criticar un híbrido ligero diciendo que es un híbrido de mentiras, pero yo no sé de qué se quejan si al final del día es un recurso que a la fecha nos ayuda a evitar algo tan arbitrario y que ha durado más tiempo de lo que debería, como es una medida restrictiva como el pico y placa. Que básicamente es como si aquí fuera un crimen que alguien progresara y pudiera comprarse un vehículo para que le pusieran todas las trabas y todas las arandelas. Pero bueno, eso es un tema aparte. Volviendo a este Arcana, si acaso algo que luce un poco convencional dentro de toda su modernidad es la calidad de la iluminación LED, que está bien a secas, y bien a secas no comparado a opciones o alternativas en segmentos mayores, sino similares. Pero es que cada uno, digamos, que prioriza lo suyo. Y aquí las prioridades de este Arcana están muy bien definidas, y en otros apartados que podría decir uno que están descuidados, entre comillas, realmente no lo están. Simplemente, como todos los vehículos, hay unos que se enfocan o que les salió mejor el trabajo en algunos pormenores y en otros no tanto, o en otros lo hacen mal. En este caso no considero que haga mal nada. Tal vez el control de estabilidad es un poco paranoico, sin embargo eso es más de cara a un consumidor normal que no va a ser tan diestro a la hora de exigir dinámicamente a un vehículo que es de uso netamente familiar. Así que en términos generales, realmente es una propuesta que me deja muy conforme en este rango de precios. Todo lo que tiene que hacer bien, lo termina haciendo bien. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. Y dentro de los convencionalismos de que para variar estemos probando un crossover compacto, o que más bien está a medio camino entre un subcompacto y un compacto, ya teniendo en cuenta tanta diversidad de este tipo de vehículos, y que, pues no nos mintamos, son los que ustedes más tienden a consultar, es muy agradable notar que hay una identidad marcada, más tratándose de un Renault europeo, o más bien europeo, porque bien sabemos que no se hace precisamente en Europa, pero sí hace falta esa gama moderna que tanto pidieron por tanto tiempo. Y pues aquí tenemos la respuesta a lo que pedían mucho, precisamente. Y en este Arcana vemos mucho de eso que a mí personalmente me gustó en el Megane
eléctrico, porque el reflejo de que es un producto completamente vigente no está únicamente en la dotación de accesorios. La dotación de accesorios se la da cualquiera, pero que hay un trabajo de diseño en esta cabina que es más profundo a esa triste tendencia reciente de hacer todo tan genérico, todo tan plano, con una pantalla horizontal y ya, con 2 o 3 acentos, pues agrada mucho que si hay una forma, si hay una ergonomía, si hay un esmero para que esto se vea como un Renault o como un Renault moderno y no se vea como cualquier otra cosa, porque eso es lo que está pasando en la industria del automóvil. Nos estamos volviendo como si fuera un tema de celulares, en donde todos los celulares son una pantalla negra en donde ahí cambia algún bordecito, cambia algún detalle, cambia algún gráfico. Y aquí sigue habiendo, incluso en la misma pantalla, una identidad propia, porque es una pantalla con una forma, una posición, una orientación muy específica. Y los mismos gráficos siguen estando con una personalidad y con un tema característico muy interesante. ¿Por qué? Porque son fáciles de usar, porque también usa el mismo código de colores de lo que es Renault, y porque eso sí, puede que se quede un poco pequeña, pero eso no me parece grave. Se integra muy bien, y algunos iconos que, si bien son algo pequeños, luego terminan siendo fáciles de encontrar una vez uno se acostumbra a lidiar con este sistema, más teniendo en cuenta algo muy importante y muy importante en un vehículo reciente y moderno, y es que hay botones. Por el amor de Dios, tenemos mandos giratorios para la climatización, que por cierto no es muy buena en el modo automático, mejor terminarlo usando en manual. Para muchos elementos de equipamiento que yo le digo los atrapabobos, porque eso termina vendiendo mucho, así no se termina utilizando mucho. ¿A qué me refiero? A los asientos con calefacción, que a mí personalmente me gusta mucho, entonces pues por ahí no lo veo grave. Al volante con calefacción también, o a otros elementos que en muchos casos terminan volviéndose innecesariamente un mando táctil, porque pues eso también le termina a muchos ahorrando costos. Unos disfrazan eso de modernidad, pero en realidad terminan afectando la ergonomía, la utilidad, la facilidad de uso. Y no, los botones siguen sirviendo, siguen siendo útiles. En lo que es terco Renault, y es parte de su identidad también, es en este mando aparte para todo el tema del audio. El volumen acá, en otros se jala. Prefería honestamente ese mando en donde se jalaban estos botoncitos del volumen. Una rueda atrás para cambiar, por ejemplo, emisoras o canciones. Yo no soy el más fanático de esta solución, pero es algo muy propio de Renault, y si uno ha manejado otro Renault antes, uno sabe que va a estar aquí. Y luego abordamos un tema de calidad. La calidad es convencional si lo comparamos a otras propuestas también netamente globales o más del mercado europeo. No es que esté mal eso per se. Lo que son texturas, lo que es esa propuesta de lo que tocamos y de lo que vemos, no es mayor al promedio, pero puede que sí termine siendo mejor algunas otras ideas que vemos en vehículos que compiten aquí en Colombia contra este Arkana. Vehículos ya de un ensamble regional y no de un enfoque global como este Arkana, que eso es algo muy importante a favor de este Renault. Hay algo que no me parece tan coherente, y es el aspecto de este material, que me da la impresión de que quieren que parezca madera, aunque por el tono puede que sea un poco metálico también, pero que es muy sobrio y contrasta, no necesariamente para bien, con el toque de ese paquete algo deportivo Alpine que tiene esta versión que estamos probando, que ya nos da unos asientos con un material muy similar al Alcántara, que también está en las puertas, las costuritas contrastantes con la bandera de Francia, e incluso con este patrón de esta tapicería símil cuero en la parte externa del asiento. Un asiento que, por cierto, parece más plano de lo que uno cree, pero termina teniendo muy buen soporte, además con ajuste lumbar para el lado del conductor y ajuste eléctrico pues para los dos, para el del conductor y para el del pasajero.
De nuevo, un equipamiento bastante completo. Volviendo al tema de la calidad, que está en un nivel convencional, hay detalles en donde ya se nota que Renault al final del día es una marca de volumen y en algún lado tienen que recortar costos. Entonces, lo primero, les mencioné, el aire acondicionado en el modo automático a veces sencillamente termina funcionando mal. A veces apaga el mismo aire acondicionado cuando uno necesita que siga encendido, no ajusta el ventilador a la velocidad que uno prefiere que mantenga para terminar de climatizar el habitáculo. Y algo especialmente notorio, más sobre todo en la noche, es la calidad de la cámara de 360 grados, que más bien son las cámaras. Y es que la resolución es tirando a baja y ya a estas horas o en un entorno más oscuro termina pixelándose, termina perdiéndose ese detalle. Así que sí, funciona, pero no funciona, digamos, al nivel de vehículos de precio similar, ni siquiera del segmento premium, que ofrecen una mejor calidad de imagen. Son esos pequeños detalles. Uno termina omitiendo, por ejemplo, y más tratándose del enfoque de la marca, la calidad del material de estos botones alrededor del headliner, o más bien en la parte de adelante del headliner, en donde no es consecuente a todo lo que es el resto de la cabina, pero son ahorros que se entienden por el enfoque y por el posicionamiento de la marca. Lo que sí puede ser muy ganador y ya prácticamente obligatorio en esta gama en donde compite, eso sí, es la buena dotación de asistencias de seguridad. ¿Por qué lo digo? Porque eso ya es algo que mucha gente está prefiriendo que sea regla en esta gama y de hecho en todos los segmentos del mercado. El Latin NCAP, por ejemplo, es uno de los grandes líderes desde hace unos 15 años ya casi y a la fecha para que se implementen más de estos sistemas de seguridad activa. Ojo, hablo de seguridad activa de prevención de accidentes, no de seguridad pasiva, que eso cada vez está más avanzado y más que la seguridad activa. ¿Por qué? Porque está la alerta de colisión frontal con frenado automático, que a veces puede ser contraproducente y es mejor configurarlo, digamos, en un modo menos paranoico, y eso aplica para prácticamente todos los vehículos que probamos con ese sistema. La alerta de punto ciego, el aviso por cambio de carril, que es desesperante que por ley ahora se active automáticamente, porque aquí nuestras demarcaciones no son muy buenas, entonces eso termina a veces fastidiando más que aportando. El clásico detector de fatiga, que ya lo tenemos hace muchísimos años, aunque cada vez funcionando mejor, y algo que a mí personalmente me gusta mucho, la ayuda para las luces altas automáticas, más en un país en donde a la gente se le olvida que lleva las altas, o a veces incluso se le olvida prender las luces en primer lugar. Entonces sí, en general un buen habitáculo, un buen interior, un buen diseño general, un diseño fresco, un diseño vigente y muy importante en un crossover compacto de estos, que tenemos espacio en el asiento trasero. Ese no siempre es el caso. Buen espacio atrás, buen aprovechamiento, también porque hacen un tablero corto y una buena capacidad de baúl, una buena capacidad arriba de los 500 litros, con todo y que todavía conservamos una llanta de repuesto, algo que malamente le están quitando a muchos vehículos modernos. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.